Tengan todos ustedes muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del momento en el cual estén viendo este video. Vamos a continuar con los temas de ginecología con planificación familiar. Vamos a empezar con las definiciones. Planificación familiar es el derecho que tienen los padres de decidir los hijos que desean y cuándo lo desean. La definición de planificación familiar, más sin embargo, durante el último tiempo se ha vuelto cada vez más grande. Responde a la paternidad responsable y además el médico es el líder del sistema de planificación, pues él tiene que velar por la salud en relación a la anticoncepción. ¿Sí? Tenemos también la definición de política de población, que es el conjunto coherente de decisiones adoptadas por el sector público con el objeto de influir sobre la magnitud probable de la población. En otras palabras, es un ejemplo muy similar a lo que ocurre en China. Una pareja puede tener un hijo, pero si quiere tener un hijo, o sea, si desea tener otro más, o paga por él un impuesto, o el gobierno le quita el hijo. Sí, es una perspectiva muy extraña. En nuestro continente, Perú fue uno de los países donde hicieron este modelo, y por lo menos en Bolivia no se realiza. Y tenemos la última definición, que aborto inducido es sinónimo de interrupción voluntaria del embarazo. Dependiendo del país donde nos encontremos, por lo menos en el nuestro, esta es una situación que atenta contra los valores morales, los valores religiosos, y por lo tanto en nuestro medio, a menos de que no haya una sentencia constitucional, la interrupción voluntaria del embarazo se considera un delito. Pregunta: uno de los siguientes no corresponde a la propiedad ideal de los anticonceptivos: eficacia, permanencia, tolerabilidad, aceptabilidad, practicabilidad. Se han postulado muchas situaciones para encontrar el anticonceptivo ideal. Durante la historia se pueden ver muchos datos acerca de cómo ha ido evolucionando un anticonceptivo, de modo que actualmente tenemos que tener en cuenta 5 propiedades de las cuales hacen que un anticonceptivo sea adecuado. El primero es la eficacia. Que un anticonceptivo alcance una cobertura de un éxito de 100% es lo más eficaz que haya. El segundo es la reversibilidad, es decir, si la paciente abandona el método anticonceptivo, tendrá las mismas perspectivas de embarazarse de cuando antes tomó el anticonceptivo. Tolerabilidad significa que haya la menor cantidad de reacciones adversas o de alguna situación que por tomar el anticonceptivo se tenga, ¿sí? El otro es la aceptabilidad. Mucho interfiere en relación también con la parte religiosa y cultural, puesto que mientras la paciente se adhiera más a su método anticonceptivo, este va a funcionar de manera adecuada. Pero si no lo acepta o no se adhiere, el anticonceptivo puede fallar. Y el otro, evidentemente, también es la practicabilidad. Un método anticonceptivo tiene que ser de fácil uso. La paciente tiene que usarlo de manera muy sencilla. A eso se refiere practicabilidad. Se creó un índice llamado índice de Pearl, en el cual se hizo muchos estudios acerca de la eficacia que tiene un anticonceptivo, y tuvo la calificación de 0 a 10 para ser óptimo, de 10 a 20 para ser medianamente óptimo, y de 20 para arriba un anticonceptivo con baja eficacia. Sí, podemos ver los productos hormonales, tiene un índice de Pearl del 0 al 12, los dispositivos tienen de 0.9 a 3.7, es decir, muy buena eficacia. El diafragma vaginal de 8 a 23, mediana eficacia. Diafragma con espermicidas de 0 a 15, mediana eficacia. Profilácticos de 13 a 28, mala eficacia. Ritmo 0 a 15, mediana eficacia.
Coito interrumpido del 13 al 38%, que tiene uno de los porcentajes mayores de baja eficacia. Los tapones vaginales de 11 a 42, igual baja eficacia. Los óvulos espermicidas de 10 a 40, baja eficacia. Y los lavados de 20 a 40, igual de baja eficacia. ¿Cuáles son las perspectivas para elegir un método anticonceptivo? Tenemos tres perspectivas. La primera es en relación a la pareja. Y en relación a la pareja tenemos que tener en cuenta la edad, el estilo de vida, la frecuencia sexual, cuántos son los hijos que se desean tener, si ya ha habido antecedentes de una anticoncepción previa y la actitud. En relación a la salud, es muy importante conocer el estado de la salud, la historia menstrual, los antecedentes ginecobstétricos y un correcto examen físico para ver si no hay alguna alteración en el útero o en anexos. Y la perspectiva también será en general, en la cual tendrá que haber una adecuada aceptación de la paciente para su elección, una buena efectividad, que tenga la menor cantidad de reacciones adversas, que sea reversible, que el costo no sea elevado y que sea de fácil uso. Respondiendo a la pregunta entonces anterior, una de las siguientes no es propiedad ideal de los anticonceptivos, era permanencia, ¿no? Sabemos que tiene que ser reversible. ¿Cómo se clasifican los anticonceptivos? Pues de esta manera. Procedimientos, métodos sin empleo de medios, métodos con empleo de medios, métodos mecánicos, contracepción hormonal, métodos químicos, métodos quirúrgicos o los métodos combinados que pueden ser unos con otros entre sí. Pregunta: uno de los siguientes métodos anticonceptivos corresponde a los naturales que utilizan medios: condón, mela, ecografía, temperatura o todas utilizan medios. Empezamos con los métodos sin empleo de medios. Tenemos para empezar el método del ritmo y tenemos dos variantes, el método Diogino y el de Gnaus. En el método Diogino tenemos que tener en cuenta 3 periodos menstruales anteriores, en los cuales al que haya sido más corto, es decir, menos días haya durado el ciclo, se le restan 18 días. Y al ciclo más largo del mes, es decir, que haya durado más días el ciclo sexual, se le restan 11. Esos días, el resultado de esos días son los días fértiles durante los cuales la paciente no debería tener relaciones. El método de Gnaus tiene que más en cuenta con que aparentemente el día 15-14 ocurre la ovulación, y en relación al día de la ovulación se toma el día corto y el día largo. La variante es que al día corto se le restan 17 y al día largo 13. El restante de los días significa unos días en los cuales hay riesgo de embarazo. Este método anticonceptivo, entre comillas, también tiene su componente psicológico, puesto de que aparentemente unos días al mes la pareja no podría tener relaciones y eso evidentemente trae problemas en la pareja. También tenemos el método de temperatura, puesto que al pico de la LH empieza a ascender la temperatura hasta que los niveles de progesterona desciendan. Entonces, el hecho de que en el ciclo se ocurra una elevación de la temperatura será sinónimo de que esos días no se puede tener relaciones. El método de Billings, o también llamado test de Filancia, hace referencia a la secreción vaginal que se tiene y la secreción que se exterioriza de masa vulva. Se toma en una hoja donde estén cronometrados todos los días, obviamente este está acortado solamente para el ejemplo, donde se anotan con color rojo los días de la menstruación, seguido de color verde los días secos. Se empieza a dejar en blanco los días de secreción para que se coloque con una X el día correspondiente a la ovulación. Se dejan posteriormente unos días también en blanco y para nuevamente colocar los marcadores verdes y rojos.
Tenemos también otra forma, que es la eyaculación retrógrada, tan solo a manera de historia. Se mencionaba que en la dinastía Ming el presionar la uretra y el escroto y la región posterior del ano lograba de que la eyaculación se pase directamente a vejiga, cosa que hoy en día ya no se hace. Coito interrumpido es uno de los métodos más utilizados y a la par el que menos eficacia tiene. Esto debido a que, a pesar de que se retire el pene en el momento de la eyaculación, eso no significa que hayan algunas espermatozoides en trayecto de pene. Por lo tanto, puede ser gran parte para la baja eficacia. También tiene un componente psicológico, puesto que el acto sexual refiere o supone que hay una adecuada entrega entre pareja, y el hecho de estar interrumpiendo en el momento de la eyaculación puede disminuir el clímax de la relación. Coitus reservatus se refiere a la no penetración y más sin embargo producía alteraciones uretrales en el varón, por eso ya no se utiliza mucho. Y un método sin empleo de medios también es el método exclusivo de la lactancia materna, que ya sabemos bastante bien que por el efecto de la hormona prolactina se inhiben las hormonas estrógeno y progesterona y por ende no hay ovulación ni menstruación. Tenemos los métodos con empleo de medios, es decir, que utilizamos algo que nos avisa en qué días hay la posibilidad de gran fertilidad. El primero es el perfil hormonal, ¿no? Pedir unas pruebas diarias de perfil hormonal, en las cuales en cuanto veamos que hay un ascenso de la hormona luteinizante con el pico, significa que está cerca la ovulación, por lo tanto no se tendrán relaciones en esos días. Y también tenemos la ecografía, en la cual podemos ver el ciclo evolutivo, y cuando ya haya un folículo bastante maduro es el que está a punto de ovular y por lo tanto no habría que tener relaciones. También tenemos métodos mecánicos. Dentro de los métodos mecánicos, el primero está el diafragma, que consiste en un capuchón de silicona que tiene que ser introducido por vagina, que tiene que adecuarse al cuello uterino. Por lo tanto, hay de distintas medidas y de distintas dimensiones. Muchas de las veces en el anillo del diafragma ya vienen estos combinados con algún espermaticida o un espermicida, y esto hace que aumente la eficacia del diafragma. Es un buen método, tiene buena eficacia y además posee pocos efectos adversos, y la paciente es responsable y cómoda de hacer cerca de su uso. La gran mayoría, como podemos ver en la imagen, lo hacen de parada, dejan el capuchón en el extremo anterior de la vagina para que éste se adecue en relación al cuello del útero y pueda tener una adecuada cobertura. Un diafragma no puede estar más de 24 horas y para retirarlo la paciente hace prácticamente el mismo proceso en el cual lo introdujo. También tenemos el preservativo. El preservativo en un principio era de tejido orgánico animal y por ende podía ser reutilizable, ¿no? Hoy en día tenemos los preservativos de látex, los cuales ya no se reutilizan, y porque además existió gran demanda por la prevención de enfermedades, especialmente de las de transmisión sexual, ¿sí? Es un método que tiene también falla en su aplicación, y esto debido a que no sabemos muy bien las condiciones en las cuales se tiene que poner un preservativo, que sabemos bastante bien. Un preservativo se utiliza de manera adecuada cuando el pene está erecto, que se tiene que dejar el capuchón final para que el líquido seminal se almacene en este lugar, que debemos desenrollar hasta la base del pene, que tenemos que utilizar uno por cada relación, que se tiene que desechar por posterior a cada eyaculación. Estas son las formas en las cuales un preservativo se vuelve efectivo.
pero muchas de las veces no se utiliza, por eso existen fallas de métodos. Y también tenemos el preservativo femenino, ya no muy comercializado, puesto de que el masculino es el más práctico y de usar. Y el preservativo femenino tiene una perspectiva muy similar al diafragma, porque constaba de 2 anillos, uno que se tenía que introducir hasta orificio cervical y otro que se quedaba en vulva. Respondemos a la pregunta anterior, uno de los siguientes métodos anticonceptivos corresponde a los naturales que utilizan medios, era la ecografía. Bien, pasamos a otro de los métodos anticonceptivos, que son los dispositivos intrauterinos. Durante el paso del tiempo, estos han ido evolucionando. Se tienen los antecedentes de que se les ponía piedra en el útero de llama para que éstas en periodos de viaje no logren embarazarse. Luego ya empezaron a hacer la perspectiva de introducir algún objeto que impidiera el embarazo, ¿no? Entonces se han evolucionado, primero eran de metales pesados, hasta ya más o menos los de segunda generación, que son los de plástico, como tenemos el asa de Lipes, que era un dispositivo en forma de espiral, para después venir los dispositivos intrauterinos de tercera generación, que contenían cobre y plástico, se hagan combinados, ¿no? El más conocido es el DTU CU200 y el de 380, que es como conocemos actualmente de té de cobre. Y también tenemos a los dispositivos de cuarta generación, que además de ya tener los componentes del de tercera generación, tienen progestágeno. Muchos de ellos, los de última generación, son los de Proges Tarcet y los de Lona Novate. Pregunta: ¿el DIU compuesto de cobre reacciona a los espermatozoides, destruyéndolos por la acción de prostaglandinas? ¿El cobre actúa sobre la migración de los espermatozoides? ¿La reacción inflamatoria interfiere en la maduración? ¿Todas son correctas o ninguna? Los dispositivos intrauterinos tienen sus efectos y su mecanismo de acción. Inicialmente tenemos que tener en cuenta que aumenta el peristaltismo tubárico, por lo tanto hace que éste se acelere y pueda llegar el óvulo a eliminarse más pronto, y esto también correspondería a que haya los antecedentes de embarazo ectópico. Produce una alteración histológica, puesto que el cobre produce una reacción inflamatoria y se produce una endometritis aséptica, y esto se condiciona además porque se produce una inflamación crónica. En esta perspectiva de mecanismo de acción también incluiría cierta perspectiva abortiva, puesto de que el endometrio no tendría las capacidades para que se implante un óvulo fecundado, y si éste lo hace, no hay las condiciones para sobrellevarse y se produciría un aborto. También se produce disociación de cobre, y esto interfiere directamente en la motilidad, únicamente en la motilidad de los espermatozoides. Y es por eso de que en la cuarta generación se añadió progesterona para que se disminuyera todas estas alteraciones que provocaba el cobre. Por lo tanto, la acción local y el aumento de prostaglandinas era adecuado por los efectos de la progesterona. En relación a la técnica, sabemos bastante bien de que bajo visión con especuloscopía se tracciona con una pinza eriza de 2 dientes el cuello uterino y se realiza una ligera tracción para rectificar el útero. Recordemos que este está en la gran mayoría en anteflexión, y esta medida además disminuiría la tasa de perforación uterina. Se colocan los brazos laterales de la T de cobre en la camisa del sujetador, y este es introducido tratando de hacer coincidir los ejes del DIU con los ejes uterinos. Una vez pasado esto, se dispara, se ven la salida de los hilos de la T de cobre y se corta aproximadamente a una distancia de 2 a 3 centímetros para que posteriormente sea fácil su retiro. ¿Cuáles son las indicaciones y cuáles son las contraindicaciones de un dispositivo intrauterino?
Tenemos que tener en cuenta la paridad. Las pacientes que son multíparas son mayor candidatas de que se les administre de cobre, que no haya enfermedad pélvica inflamatoria, que la paciente tenga un alto conocimiento y que además no tenga múltiples parejas sexuales. Estas forman las indicaciones para un DIU. Pero también tenemos las contraindicaciones. Tenemos absolutas: en embarazo no podemos poner, en el cáncer, las metrorragias, las anomalías uterinas y en la enfermedad pélvica inflamatoria. Dentro de las relativas, el hecho de que haya flujo, el antecedente de un embarazo ectópico, el que sean nuligestas, la presencia de miomatosis, la enfermedad de Wilson, que es la alergia al cobre, la estenosis cervical y las coagulopatías son contraindicaciones relativas. Tenemos que tener en cuenta además su eficacia y que además es un método anticonceptivo ventajoso. Eficaz porque ya habíamos visto en el índice de Pearl, es menor a 10. Y es ventajoso porque en relación a los anticonceptivos hormonales, la paciente no tiene que estar en un determinado tiempo volviéndose a administrar el anticonceptivo, puesto que una T de cobre aproximadamente tiene que estar entre 4 a 7 años, dependiendo de las composiciones que tenga dicho dispositivo. Entonces es un método anticonceptivo bastante ventajoso y que es bien controlable por la paciente. Pregunta: ¿el DIU compuesto de cobre reacciona a los espermatozoides? El cobre actúa sobre la migración, es decir, la motilidad de los espermatozoides. No muy directa. Hay ciertos eventos que ocurren en cuanto se administra una T de cobre, ¿sí? Puede ser de que ocurra un embarazo ortotópico. No se tiene los porcentajes de presentación en el cual se produce un embarazo normal con un dispositivo intrauterino. Grandes de las veces ocurren abortos en las pacientes con DIU y embarazo. Si es que evolucionase el embarazo, muchas veces el T de cobre puede producir la malformación de un segmento donde haya estado en relación. Aquí podemos ver claramente que se ha adherido a la placenta para beneficio del producto, ¿sí? También tenemos que hay un mayor riesgo de que se presente embarazo ectópico. Ya habíamos visto por qué. Expulsión del DIU. Las pacientes nulíparas y las pacientes con parto y un espacio de puerperal muy corto son tendentes a expulsar las T de cobres, que no puede ser bien tolerado por el organismo. Dolor y metrorragia. Se dice que las pacientes con dispositivo intrauterino tienen periodos de dolor en la menstruación y que esta aumenta considerable en relación a los periodos sin T de cobre, pero que aparentemente entre 1 a 3 meses este tiende a regresionar. Y el flujo vaginal, que es por reacción más de los hilos que más en sí de la T de cobre. ¿Qué complicaciones puede haber al administrar un dispositivo intrauterino? El primero es la perforación uterina, ¿no? Aquí podemos ver claramente, después de la sombra, cómo persiste un esbozo del histerómetro. Es la forma con la que más se realiza una perforación uterina. Y pueden ser en grados, puede abarcar simplemente la mucosa, puede abarcar el periodo miometrial o puede llegar hasta serosa. Mientras más penetrante es la perforación uterina, es más difícil el diagnóstico y el tratamiento, puesto de que algunas veces el tratamiento suele ser solamente expectante, mientras que si se halla de mucho dolor o de mucha hemorragia, será necesario realizar una laparotomía exploratoria y tratar de cerrar el defecto. También tenemos las complicaciones de traslocación. En muy raras ocasiones, aparentemente en 1%, el dispositivo migra a través de la trompa y se adecúa en peritoneo. Enfermedad pélvica inflamatoria, ya habíamos visto los mecanismos y que son los mismos como para embarazo ectópico, y se puede complicar con un aborto séptico, es decir, si hay la presencia del DIU y un embarazo y se produce la expulsión, por los hilos pueden ascender microorganismos y se puede provocar un aborto séptico. Bien, vamos a pasar ahora a la contracepción hormonal. Tenemos métodos anticonceptivos por vía oral,
Dentro de estos los monofásicos, trifásicos secuenciales, píldora postcoito y mini píldora, los inyectables que pueden ser mensuales, bimensuales o trimestrales, y dentro de los avances de la anticoncepción, aunque ahora ya existe bastante en el medio, son los implantes de Norplant, que son implantantes biodegradables que proceden de microesferas y además hay una variante de los implantes que son los anillos vaginales, los cuales contienen progestágeno. Pregunta: ¿cuál de los siguientes anticonceptivos es el más adecuado en lactancia? ¿Monofásicos, trifásicos, postcoito, mini píldora o todos son correctas? Conceptivos por vía oral. En un principio, la mayoría de todos los anticonceptivos hormonales solo se comprendían por estrógenos y luego pasaron a tener progesterona, es decir, ya fueron combinados, y la combinación de ambos trajo las menores reacciones adversas, mucho más inclusive porque la cantidad de estrógeno fue disminuyendo también considerablemente hasta una dosis mínima. En relación al etinilestradiol en los anticonceptivos monofásicos, de 8 nanogramos de etinilestradiol se bajó a 0.02 y con eso aún mucho más se disminuyeron todas las reacciones adversas que tenían estos anticonceptivos. Actualmente tenemos anticonceptivos monofásicos en el cual el componente principal es etinilestradiol y se puede adherir una progesterona como noritestosterona, norgestrel, dosogestrel, etinodiol, gestodeno o el norgestimato. Los últimos anticonceptivos vienen con estos dos compuestos, en especial el gestodeno, porque el gestodeno ha demostrado tener menor reacciones adversas, especialmente en los accidentes tromboembólicos. La forma de administración es diaria. Lo que recomienda el libro es empezar la primera tableta al quinto día de la menstruación para luego administrar las restantes 21. También compone de otras 7 tabletas de placebo. Lo que recomienda es volver a empezar el quinto día del ciclo y si hay un periodo de amenorrea, esperar a un test de embarazo que sea negativo para seguir administrando el anticonceptivo. Tenemos los anticonceptivos trifásicos, los cuales contienen una fase postmenstrual, una fase periovulatoria o una fase lútea. En la fase postmenstrual, los anticonceptivos se caracterizan por tener mayores cantidades de estrógeno. En la fase periovulatoria es una fase más equilibrada entre estrógenos y progesterona y tiene una fase lútea que consiste en mayor cantidad de progesterona en el anticonceptivo. Del igual modo, al igual que en el ciclo monofásico, se puede empezar entre el primero hasta el quinto día y esta puede ser administrada de forma directa. La píldora postcoito está compuesta por dietilestibestrol, como su nombre lo dice, y hoy en día se la conoce como anticoncepción de emergencia. Puede ser utilizada una sola vez al mes y la dosis máxima es de 2 tabletas al año, porque esta, como solo contiene estrógeno, tiene gran perspectiva de hacer accidentes vasculocerebrales o de tromboembolismo y se debe administrar máximo entre 48 a 72 horas posterior al coito. Tenemos también la mini píldora, que consiste en dosis bajas de progesterona. Tenemos aquí el linestrenol. Es un fármaco que puede ser utilizado desde el primer día de la menstruación y de forma corrida. Es bien tolerado durante la lactancia materna, no tiene ninguna reacción adversa, es la que menos reacciones tiene. Más sin embargo, se reportan datos que, si bien no hay interacción con la lactancia, pero sí la disminuye. Inyectables. Tenemos el inyectable mensual, ¿no?, que en su gran mayoría tienen 2 componentes: hidroxiprogesterona más enantato de estradiol y noretisterona más valerianato de estradiol, ¿no? Aquí claramente lo tenemos, el nombre comercial es la mesigina. Es un anticonceptivo mensual que tiene muy buenas ventajas, ya que puede ser administrado una vez al mes, tiene buena eficacia, más sin embargo produce alteraciones de la menstruación. Dentro de sus ventajas evidentemente está la practicidad en su vía de administración,
pero a la par también es parte de su desventaja, puesto de que a muchos pacientes no les gusta que se les inyecte una vez al mes. Y algunas se quejan en relación al aumento de peso y en relación al cambio de la menstruación. También tenemos el inyectable trimestral, la medroxiprogesterona, o como comercialmente se conoce como Depo-Provera. Esta tiene solamente progesterona, por eso es que se administra cada 3 meses. Y la irregularidad menstrual es mucho más que la mensual porque carece de estrógeno, ¿sí? Es por eso que esta tiene mucho mayor alteraciones que el inyectable mensual, pero dentro de su ventaja es el tiempo de administración. Cada 3 meses, con un error máximo de 3 días, a las pacientes les agrada y tienen mayor confiabilidad en este método anticonceptivo. De todos los hormonales, este es el más utilizado por las pacientes. Mecanismos de acción. Los anticonceptivos hormonales pueden actuar a nivel del sistema nervioso, a nivel de las gónadas, a nivel de la vagina y el cérvix, el útero y la espermatogénesis. En relación al sistema nervioso, actúa directamente o pareciera actuar directamente sobre el pico de la hormona luteinizante. O sea, disminuiría las cantidades en el mes de esta hormona, por lo que haría que no se produzca la ovulación. En relación a las gónadas, se ha demostrado de que participaría en relación al cuerpo lúteo y haría un periodo de sostén en relación a la progesterona para que ésta se alargue y se prolongue, por lo tanto no se puedan estimular los folículos. En relación a la vagina y el cérvix, aumenta el espesor de la secreción de moco cervical y por ende los espermatozoides no pudieran disminuir, no podrían penetrar dicho moco. En relación al útero, aparentemente igual tienen cambios en relación al estrógeno y en relación a esto, cambios en la proliferación del endometrio. Este se volvería menos hábil como para lograr una gestación, que no haya una penetración adecuada, una penetración adecuada. Y en relación a la espermatogénesis, se ha demostrado que los anticonceptivos alteran su paso y la finalización de su capacitación mediante el moco cervical. En la pregunta ¿cuál de los siguientes anticonceptivos es el más adecuado en la lactancia? Era la minipíldora. Sabemos bastante bien de que no altera la lactancia, pero disminuye en cantidad la lactancia. Tampoco es demasiado, ¿no? Pero es lo que refiere a la literatura. Efectos secundarios e interacciones. Tenemos que tener en cuenta de que los anticonceptivos no son toxicológicos, pero al igual que como cualquier medicamento pueden presentar reacciones adversas. Dentro de los efectos generales están los clásicos, que pueden presentarse vómitos, diarrea, cefalea. Dentro de los efectos emocionales, las pacientes tienden a estar ligeramente un poco más estresadas que las que no toman. Se presentan más datos de frigidez sexual, por lo tanto las pacientes a veces son difíciles de llegar al coito y se ha demostrado un aumento en la tasa de depresión. Riesgo cardiovascular. Este sí es bastante importante. Mientras el anticonceptivo tenga mayores cantidades de estrógeno, mayor es el riesgo de una enfermedad tromboembólica. Es por eso que se han ido disminuyendo. Y mientras tengan las últimas progesteronas como el gestodeno, se ha demostrado menor riesgo. Es por eso de que la Federación Internacional de Drogas y Alimentos desaconseja utilizar un anticonceptivo hormonal a partir de los 35 años y mucho más si la paciente fuma. Más con los últimos anticonceptivos de mejores generaciones como las que tienen gestodeno, pareciera de que no hay mucho riesgo, pero el riesgo sigue siendo mínimo. La fertilidad. Aparentemente muchas pacientes, después de haber dejado el anticonceptivo, no logran volver a restablecer su fertilidad durante los primeros 6 meses. Mas sin embargo, el 80% de todas las pacientes recuperan su fertilidad
y el 96% recuperan su fertilidad a los 9 meses. Es raro no encontrar una paciente que no vuelva a su fertilidad una vez administrado un medicamento anticonceptivo. Y tenemos interacciones con algunas drogas. Si se administran anticonceptivos junto con analgésicos, se presentan sangrados disruptivos intermenstruales. En relación a los anticonvulsivantes, reduce el efecto de ambos, es decir, del anticonvulsivante y también del anticonceptivo. En relación a la toma con antibióticos, se pueden presentar igual los sangrados disruptivos. Y en relación a los hipoglucemiantes, reduce el efecto del hipoglucemiante, y un mal control de la diabetes en pacientes que toman anticonceptivos. Bases para la anticoncepción. Hay situaciones como la contraindicación de un embarazo, postergar un embarazo, consideraciones en la salud materno-infantil y las consideraciones en relación a la pasada gestión. ¿Qué situaciones deberíamos contraindicar un embarazo? Es decir, donde la anticoncepción debería instalarse sí o sí. En pacientes con nefropatía crónica, hepatopatías graves, cardiopatías graves, otoesclerosis, glaucoma, colagenopatías, enfermedades neurológicas o psíquicas e infecciones de transmisión sexual. En estos pacientes deberíamos contraindicar un embarazo, puesto de que un embarazo puede potencializar todas estas patologías y puede ser un embarazo muy riesgoso, especialmente para la madre. ¿Cuándo deberíamos postergar un embarazo? Es decir, deberíamos esperar un momento en edad. No vamos a hacer que una paciente adolescente se embarace, ¿no? Entonces, esto deberíamos prolongar hasta que haya una edad correspondiente para que la paciente se pueda embarazar. El espacio intergenésico, si ha sido muy corto, lo ideal es no fomentar a que la mamá se embarace, entonces aquí deberíamos postergar ligeramente el embarazo. Y los antecedentes de abortos provocados, si sabemos que la mamá tiene una inestabilidad y por eso está siendo abortadora habitual, pero siendo provocado, deberíamos esperar un nuevo embarazo. Las consideraciones en relación a la salud materno-infantil está igual con la edad, al igual que la prolongación, o si la paciente aquí ya es que se llama menopáusica, ¿no? Pacientes de 42 años y que tengan mayor riesgo de aneuploidías con el producto. La multiparidad, si la paciente ya tiene 10 hijos, vamos a seguir fomentando que tenga más, así. La cesárea iterativa, por el riesgo de la cirugía, ya pacientes que deberían cuidarse. Y tenemos consideraciones en relación a la pasada gestión, ¿no? Si ha habido antecedentes de enfermedades genéticas, malformaciones muy considerables, probablemente se vuelvan a presentar en un embarazo, será adecuado que la paciente se vuelva a embarazar, que haya antecedentes de óbito fetal y que estos inclusive no se hayan diagnosticado la causa, que la mamá sea sola, que tenga un grupo de riesgo social o que tenga necesidades básicas insatisfechas, ¿no? Entonces en estas pacientes igual deberíamos considerar el que no se debería embarazar. En relación a la toma de los anticonceptivos, tenemos que tener en cuenta que hay contraindicaciones y precauciones. Dentro de las contraindicaciones, cáncer de mama y genital, especialmente porque el seno es estrógeno receptor, la insuficiencia hepática, embolia pulmonar, accidentes vasculocerebrales, cardiopatía reumática, varices severas, enfermedades cardiovasculares y diabetes, insuficiencia cardíaca, hipertensión e hiperlipemia congénita. ¿Y en qué pacientes tenemos que tener cuidado? O sea, no es entre comillas una contraindicación, pero tenemos que precaver. En una edad, ya habíamos visto, es mayor de 35 años o si es menos, y si es fumadora hipertensa, la misma hipertensión arterial, nefropatía crónica, preeclampsia, epilepsia, migraña, esclerosis en placas, diabetes y obesidad, colecistopatías, uso de fármacos y depresión. Seguimiento. ¿Cuándo tenemos que interrumpir un anticonceptivo? Cuando hay la sospecha de embarazo. Cuando hay antecedente de tromboembolismo. En casos de cefalea o migraña severa, epilepsia grave, ictericia, hipertensión y depresión. En estos casos debemos tener en cuenta de que hay que interrumpir inmediatamente los anticonceptivos. ¿Y cuáles son las conductas en relación a los eventos? Si hay una hemorragia, se tratará de administrar uterotónicos, venotónicos para estabilizar al útero,
más si la hemorragia continúa, muchas veces se administra un anticonceptivo de depósito como de inyectable trimestral. El inyectable trimestral disminuye la hemorragia y se considerará la utilización de otro método anticonceptivo. En relación a la amenorrea, debemos orientar a la paciente que aproximadamente entre 6 a 9 meses no se va a volver a embarazar y que puede ser que no ocurra un sangrado, pero que éste restituya al paso del tiempo. En el embarazo ya sabemos bastante bien, debemos interrumpir el método anticonceptivo. En relación a las cirugías, debido a la probabilidad de tromboembolismo, se considera de que 3 meses antes de un procedimiento quirúrgico se deberían cortar los métodos anticonceptivos. En relación a los vómitos y diarrea, se administrarán medicamentos sintomatológicos para estos dos, y si persistieran, asimismo, se considerará cambiar de anticonceptivo. Y nuevamente aquí está la amenorrea post-anticoncepción, que se debe orientar a la paciente. Tomar en cuenta los beneficios. Muchas veces algunos anticonceptivos, especialmente los de vía oral y los monofásicos, tienden a regular el ciclo menstrual, tienden a disminuir la presencia de quistes, tienden a disminuir algunos, los de última generación, a disminuir el peso corporal en relación a los anticonceptivos inyectables. ¿Sí? Bien, pasamos a los métodos químicos. Tenemos aerosoles, bien, anticonceptivos en spray, prácticamente todos son espermicidas. Tenemos cremas, pastas, tenemos esponjas que se administran igual, muy similar a un diafragma, tabletas y supositorios, que el principal mecanismo de acción de todos estos métodos químicos es el espermicida, ¿sí? O sea que entre comillas produzca la lisis de los espermatozoides. Anticoncepción quirúrgica. Este es un método anticonceptivo que evidentemente trae una perspectiva ética, una perspectiva moral y religiosa. Algunos nos recomiendan por especialmente situaciones religiosas, puesto de que en la Biblia aparentemente dice claramente que el ser humano está hecho para procrear, ¿no? Esa es una de las finalidades del ser humano, y interrumpir esto, pues, y de manera tan permanente como se hace una ligadura de trompas, parece ser uno de los factores. Bien, en relación a la ligadura de trompas, se tienen 3 perspectivas. El utilizar un anillo, ¿no? Es de un anillo muy, muy conocido, los anillos de Scrum. También tenemos las electrocauterizaciones, ¿no? Y las secciones por el electrocauterización, o la aplicación de unos clips, que son los que se utilizan en las cirugías con cole, ¿no? Tienen no tan buen efecto como los anillos y la salpingectomía, pero son métodos que se pueden ser más reversibles. Y en el varón tenemos la vasectomía, que consiste en el ligar y cortar y seccionar el conducto deferente, que ya sea por la vía, muchas veces más por vía testicular, no requiere de internación, se restablece mucho más rápido el paciente, y es mejor en relación al tiempo, costo y restitución que la ligadura de trompas. Tenemos que tener en cuenta que hay anticoncepción en etapas. En relación a la adolescencia, no solo debemos tener una perspectiva de anticoncepción, sino que el hecho de que el adolescente empiece a explorar su vida sexual significa de que muchas veces esta va a ser inmadura. Por lo tanto, se deberá tratar de brindar un apoyo psicológico y fomentar anticonceptivos que puedan hacer que la paciente sea más responsable en su vida sexual. Respecto a la lactancia, mientras la lactancia sea única, durante aproximadamente un año, según la literatura, se puede cuidar de no embarazarse. Más sin embargo, el hecho de que no haya una lactancia exclusiva, entre aproximadamente 6 semanas posterior al parto, ya pueden producirse cantidades de estrógeno suficiente para una ovulación. Y si esta se presenta justo con una relación sexual, se puede quedar embarazada muy pronto.
Por lo tanto, a partir de las 6 semanas posparto, 6 semanas de lactancia, ya podría administrarse un método anticonceptivo. Relación posaborto, en este es mucho más pronto que la lactancia. Aparentemente a la 3ª semana ya se puede restablecer totalmente el ciclo sexual, por lo tanto es ideal cuidar a la paciente posaborto inmediatamente, o por lo menos a las 72 horas posteriores. En relación a la premenopausia, se tiene mucho cuidado con los anticonceptivos hormonales. Aparentemente aquí la T de cobre es un método anticonceptivo con menores desventajas para la menopausia, y mucho más el anticonceptivo que tiene progesterona, puesto que este tendría un efecto en el endometrio cuidador para que no se produzca una hiperplasia endometrial. Anticoncepción y cáncer. Tenemos que tener en cuenta que en un cáncer de cervix es muy importante realizar una anticoncepción y que la paciente no se embarace, y no utilizar por lo general los que se administran, o sea, la T de cobre, sino aquí será mejor un anticonceptivo hormonal. En un cáncer de endometrio y ovario, aquí sí se puede utilizar un DIU, pero que tenga progesterona, o muchas veces se tiene que tener mucho cuidado con los cánceres de ovario en relación a la actividad estrogénica, especialmente. Cáncer de hígado para evitar los accidentes tromboembólicos, y en cáncer de mama igual es un estrógeno dependiente el cáncer de mama, por lo tanto se tendrá mucho cuidado en la administración de estrógenos. Bueno, muchísimas gracias. Me despido con una frase de Jocelyn Daher, una youtuber motivacional árabe, que dice: si sientes que no tienes un lugar en este mundo, es porque estás aquí para procrear uno nuevo. Muchísimas gracias.